Para Marruecos la inmigración es un arma y la munición son los inmigrantes. Cuando Marruecos quiere conseguir según qué fines, solo tiene que abrir el grifo migratorio, dejar que 10.000 tíos entren en Ceuta y en 48 horas tendrá un cheque de 30 millones de euros. ¿Qué ha ocurrido? ¿Hasta qué punto Europa está compinchada con determinados lobbies para que este problema no sea una consecuencia de negligencia, sino un plan? Las ONGs, la mayoría de las organizaciones humanitarias que a día de hoy operan en torno a la inmigración ilegal no necesitan de financiadores extraños. Es que es la propia Comisión Europea la que está financiando todo el sistema de organizaciones humanitarias. Exacto. Y la mayoría de las subvenciones que reciben las organizaciones humanitarias vienen o de Europa, o de diputaciones, o de ayuntamientos, o del propio gobierno. Es que tienen un grifo público que es el que más les nutre. Yo he recibido muchas y las tengo denunciadas y me han pegado con una barra en la cabeza saliendo de mi casa por hacer lo que estoy haciendo ahora, por parte de población magrebí, por hacer lo que estoy haciendo. Muy buenas a todos, damas y caballeros, y bienvenidos a otro episodio de La Factoría. En esta ocasión contamos con el gran experto en inmigración ilegal, delincuencia, Rubén Pulido. ¿Cómo estás, Rubén? Un placer tenerte aquí. Buenas, nada, el placer mío. Rubén, para las personas que no te conozcan, que a mí me sigue muchísima audiencia de Hispanoamérica, a ti ya prácticamente todas las personas de mi audiencia española te conocen. ¿Cómo te definirías? ¿Quién eres? ¿Eres un activista o cuál es tu recorrido para hablar con tanta autoridad de los temas de los que hablas a día de hoy? Yo me describiría como un servidor a la patria, ¿no? Yo ingresé en las Fuerzas Armadas con 19 años, he estado más de 10 años en Fuerzas Armadas, juré bandera con mucho orgullo y yo siempre digo que ahora sigo defendiendo a mi país, pero en otras trincheras, concienciando de lo que está ocurriendo en relación con la inmigración ilegal y descontrolada. Y cuando abandoné las Fuerzas Armadas, pues me especialicé en todo este mundo de la inmigración. He asesorado a partidos políticos y diferentes entidades en esta materia. Y bueno, y esto es lo que me ocupa desde que dejé esas otras trincheras y estoy ahora, pues como te digo, tratando de que la ciudadanía sea consciente de lo que está sucediendo, porque hay mucho desconocimiento, mucho desconocimiento. La gente no sabe la magnitud del problema, y ya no solo un problema, sino de la amenaza que tenemos encima con el asunto de la inmigración ilegal y descontrolada, porque también es importante, porque la inmigración ilegal está en un momento de descontrol. Está llegando mucha gente a nuestro país que utiliza cauces legales, como los aeropuertos, pero que luego sus estancias se tornan ilegales y que hay un caos fronterizo también a nivel aéreo. Hay mucha gente que recurre a documentos falsificados, que recurre a visados de turismo, que luego se convierten en esas estancias ilegales, y mucha gente que no está siendo controlada porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no tienen medios ni logísticos ni humanos. Cuando el flujo de personas, tanto a nivel marítimo como a nivel terrestre como a nivel aéreo, es tal como el que tenemos ahora en estos momentos, es difícil controlar quién está entrando en nuestro país. Muy complicado. Y eso obviamente lo está utilizando redes criminales para infiltrarse con intenciones que no son las de aportar, sino las de desestabilizar. Rubén, estás hablando del problema de la inmigración ilegal descontrolada como una amenaza. Tenemos recientemente el caso de Alcalá de Henares. También tenemos recientemente el caso de tocamientos a una niña de 11 años en una piscina de Murcia. Tenemos la paliza que le acaban de dar en Torre Pacheco a un anciano. No entiendo muy bien los motivos, pero es que me hierve absolutamente la sangre. ¿Qué opinas de todos estos casos? A ver, todo esto ocurre porque en estos momentos hay muchas zonas de España y el propio país España que se han tornado un parque temático para la delincuencia importada. ¿Por qué lo defino así? Lo defino así porque esta serie de hechos delictivos en esos países de origen tienen una pena aún mayor de la que tienen aquí en nuestro país, en España. Entonces, para ellos esto es un parque temático. Ellos pueden cometer delitos de forma multireincidente. En Barcelona tenemos un ejemplo de ello, donde incluso se ha llevado a comisión parlamentaria esa multirreincidencia delictiva, porque
Sorprendentemente ahora los partidos políticos que hay en el Parlamento catalán se han dado cuenta de que eso existe, de que eso está en las calles, esa multirreincidencia delictiva que proviene de otros países, y entonces ante toda esa impunidad que registran todos esos hechos delictivos, pues se vuelven reiterativos, valga la redundancia del término, ¿no? Cometen un robo con violencia, pasan a disposición judicial, de donde es argelino, no lo podemos deportar, no hay acuerdos de repatriación con Argelia, puesta en libertad con cargos. Pero no se queda en la cárcel, no permanece en prisión. Y para más Henry, en muchas ocasiones indocumentado. Los marroquíes más de lo mismo, porque hay un régimen marroquí que nos dice cuántos podemos devolver y cuántos no podemos devolver. Entonces, cuando se detiene a un marroquí, más de lo mismo. Si dejaron en libertad al que mató con un bate de béisbol a un joven en Alicante, lo dejaron en libertad. El caso de Gata de Gorgos, ¿no? Exactamente, lo dejaron en libertad. Y es que es así. ¿Tocamientos a una menor? Pues posiblemente. Ya es un comentario muy recurrente, incluso en redes sociales. Yo lo veo en mi cuenta de X. Cuando me hago eco de un hecho delictivo, veo un comentario, mañana está en la calle. Mañana está en la calle. Y es así. Y pasado está en la calle, vuelve a cometer otro delito, y otro delito, y otro delito, y otro delito. Y así perfiles con hasta 40 y 50 antecedentes policiales. ¿Y por qué sucede esto? Pues sucede por la actual situación en nuestras fronteras. Porque no son unas fronteras que seleccionen a quién entra y quién no entra en nuestro país. Son unas fronteras inexistentes a través de la cual puede entrar el que quiera. Y cuando tú dejas entrar al que quiera, eso no lo va a aprovechar el que quiere hacer carrera en tu país. Eso lo va a aprovechar pues quien lo está aprovechando. Delincuentes comunes, y no solo delincuentes comunes, sino perfiles altamente radicalizados que están entrando también en los últimos años, y de lo que también se habla muy poco. No estamos hablando únicamente de una crisis migratoria y una presión migratoria que ahoga nuestras fronteras, que trae criminalidad, que trae delincuencia importada, sino que también exporta terrorismo. Porque solo hay que ir a los balances del Ministerio del Interior, balances de lucha contra el terrorismo, esos públicos, balances de lucha contra el terrorismo, Ministerio del Interior lo puede consultar cualquiera, y podemos ver cómo las detenciones se han disparado de forma exponencial. Hace un par de años, cerrábamos años con 70 y pico detenciones. El año pasado con más de 80. Este año, en lo que llevamos de año, ya llevamos más de medio centenar. Apunta que el año se va a cerrar con más de 100 detenidos por terrorismo yihadista en territorio europeo. En España, que no estamos hablando de que sean más de 100 detenciones en Casablanca, en Marruecos o en Argelia, donde se persigue también el terrorismo y la amistad, sino que estamos hablando en España. Es en España. Más de 100 sujetos, porque el año va a acabar así, con más de 100 sujetos detenidos que tenían intenciones de tejer células yihadistas, de atentar en territorio español, de montar centros de reclutación. Todo eso que estoy diciendo ha pasado en suelo español. Como en suelo español también están en estos momentos instauradas las redes de esos mismos criminales que facilitan las vías de la inmigración ilegal para recoger a sus clientes. Antes no, antes los embarcaban, los dirigían hacia Almería, en Almería desembarcaban, se buscaban la vida a través de organizaciones humanitarias, paisanos y demás. No, ahora ya están los traficantes aquí, y en muchas ocasiones te esperan con un coche, a pie de carretera, la carretera que conecta con la cala en la que has desembarcado, para asesorarte de hacia dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, con qué ONG contactar, con qué línea viajar para que la policía no sepa nada de ti. Y esa es la situación que tenemos. Y ante una situación así, pues solo cabe esperar eso, que la delincuencia aumente de manera exponencial y que cualquier día pues suframos un nuevo atentado terrorista. Eso está al caer. No un atentado como el que lamentamos hace poco en Algeciras, donde mataron a un sacristán. No, un atentado como el de las Ramblas. Eso va a pasar. Si no solucionamos la situación actual, eso va a pasar. Y no va a haber que esperar mucho. Y ¿no ves que también se está generando un descontento extremadamente violento con la situación que se está viviendo con los casos que te acabo de mencionar previamente? Alcalá de Henares, Murcia, Torre Pacheco.
¿Qué final va a tener esto, Rubén? Pero es que, ¿qué haces? ¿Qué haces? Si el gobierno no articula medidas necesarias para que este De hecho, lo flujo... promueve que vengan. Claro que lo promueve. Es que hay un sistema de trata institucionalizada en nuestro país. Es que cuando llegan hay organizaciones humanitarias que acceden a esa inmigración ilegal antes que la propia Policía Nacional. Organizaciones humanitarias que están financiadas por el propio gobierno a través de eso que llamamos ministerio, eso que han llamado ellos Ministerio de Migraciones, que no sé para qué sirve. Podían haber montado un ministerio de favorecimiento de la inmigración ilegal, porque al final es lo que están haciendo, cuadraría más que ese ministerio de migraciones. Entonces, ante una situación en la que tú estás viendo cómo el gobierno está promoviendo la inmigración ilegal, estás viendo cómo la policía, cuando respondes ante problemas derivados de la inmigración ilegal, te tacha de xenófobo y de racista, estás viendo que el sistema no funciona. ¿Qué haces tú? Al final te tienes que defender tú. Porque si no te defiende el gobierno, si no te defiende la policía, si no te defiende la Guardia Civil, si no te defienden las autoridades locales, dependiendo del lugar donde se detone un hecho de estas características, al final te tienes que defender tú, y más si tienes familia, si tienes hijos, si tienes hijas. Es que, claro, los ciudadanos que había en Alcalá de Henares, es que muchos eran padres que tenían hijas y están preocupados por la situación. Ellos no quieren que a su hija las viole un maliense. Es normal que actúen así. Tenemos que proteger a los nuestros, tenemos que proteger a nuestros hijos, tenemos que proteger a nuestros abuelos, a nuestros padres. Si la policía no los protege y la policía te criminaliza a ti por actuar contra una debacle como esta, pues al final te nace hacerlo tú. Tienes que defenderte. Esto es imperativo y es la obligación. Es una obligación. Estoy Es una completamente de obligación. acuerdo. Si no queremos que esto suceda, articulemos los mecanismos necesarios para que esto no suceda. Pero es que al final del día ellos están más protegidos. Yo voy a bajar a Torre Pacheco. Seguramente cuando suba este podcast ya habré bajado. Estoy convencido de que si yo veo cualquier acto delictivo e intervengo de forma violenta, yo voy a sufrir más consecuencias que el perpetrador de dicho acto. Claro, porque son minorías. Sí, es que hemos dibujado ese término, ¿no?, de minorías para, de alguna forma, perseguir al que responde frente a hechos de numerosa índole detonados por esa minoría. Porque si no, viene una organización humanitaria y criminaliza al policía que ha detenido a esa minoría. Tú eres mayoría. A ti te detiene, agachas la cabeza, porque es que también todo esto está ocurriendo no solo por el poder político y por la deriva del poder político, sino por nuestra docilidad ante ese poder político y por nuestra acción poco fiscalizadora de ese poder político y la incapacidad de reacción del pueblo español ante lo que está sucediendo. Entonces, cuando tú dejas pasar las cosas mucho tiempo, cuando tú dejas pasar las cosas meses, dejas pasar las cosas años, sigues votando a opciones políticas que están favoreciendo todo esto, mientras más alargas un problema, más radical va a ser la acción que vas a tener que ejecutar para evitar ese problema. Y eso es lo que está pasando. Igual al gobierno le interesa, ¿no?, que habite el caos en nuestras calles, porque al actual gobierno, por lo que parece, la polarización le viene bien. Pero ya desde hace tiempo, ya a Zapatero lo pillaron en micro cerrado con Gabilondo diciendo que había que meter más presión. A ellos esto les viene bien. Les viene bien para señalar a gente, para decir ahí están los racistas, llevaban una bandera de España, este votaba Vox, el otro votaba PP, el otro era de Frente Obrero, el otro venía con Alvise Pérez. Claro, ellos quieren dibujar un enemigo, somos todos contra ellos, y ellos se dibujan como la única solución que nunca acomete soluciones. Es que para ellos es el escenario perfecto. Y luego, en el trayecto de todo ese tacticismo político, pues cogemos y llenamos nuestro país de personas que luego vamos a regularizar y que nos van a votar y que van a ser estómagos agradecidos. Entiendo, Rubén. Yo quiero hablar contigo ya acerca de la inmigración en sí, la inmigración ilegal en sí. Hay varios mitos circulando por España, entre sobre todo el sector progresista, que dice: ¿cómo no vamos a cogerlos? Uno, si son menores. Dos, si están huyendo de la guerra.
tú que eres experto en esto, ¿es verdaderamente ese el caso? ¿Las personas que están llegando son menores? ¿Están de verdad huyendo de la guerra? ¿Por qué solo vienen hombres? ¿Cuál es el porcentaje de hombres y mujeres que entran? Quiero hablar ya de números y de estadísticas. Te mencionaba que ha habido una bronca en un WhatsApp que tengo con mi querida gente de Villalba, y había gente defendiendo que no, que es que eran menores los que entraban, que la delincuencia no está estrictamente relacionada con la inmigración que llega de determinados lugares, que los españoles cometen más delitos, etc, etc, etc. Me gustaría desglosar todos estos temas que te acabo de mencionar porque me parece extremadamente importante desmontar determinados mitos para que juntos, con la verdad en la mano, podamos llevar a cabo soluciones por el bien general de los españoles autóctonos y de los inmigrantes ilegales, incluso magrebíes, y de los inmigrantes legales, magrebíes, colombianos, venezolanos, dominicanos, que están aquí aportando un bien a la sociedad. Tú, si huyes de un conflicto, dejas allí a tus niños, dejas allí a tu mujer. No. Bajo ningún concepto. Al revés. Tratas de sacar a tu mujer y a tus niños y te quedas tú para solucionar lo que está ocurriendo en tu país, como ha pasado hace poco con Ucrania, o como ha pasado con muchos ciudadanos rusos, que los hombres han permanecido allí y los niños y las mujeres son los que han venido a Europa. Eso es huir de la guerra, eso es huir de un conflicto. Para empezar por ahí, y si analizamos el asunto demográficamente, es que todo ese argumento cae por su propio peso partiendo de la base de lo que te acabo de decir. Estadísticas que el gobierno no te va a poner encima de la mesa, demográficas, pero que las tiene. ¿Por qué las tiene? Porque la Guardia Civil hace un trabajo de recopilación de datos. La Guardia Civil hace unos informes internos a los que yo accedo con cierta frecuencia, porque colaboro con la Guardia Civil en ciertas materias relacionadas con la inmigración ilegal. Y porque tengo conversaciones con ellos para en algunas ocasiones ayudarles a que haya ciertas circunstancias que se dan en el cuerpo o ciertas circunstancias que se dan en las fronteras que ellos quieren que se conozcan, porque si ellos hablan, se quedan sin trabajo. Entonces tengo una relación estrecha con todos los que están en frontera. Y ellos me pasan sus datos oficiales, en informes, no en una libreta, en informes. Informes que van a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, informes que van al Ministerio del Interior. ¿Y qué dicen esos informes? Pues esos informes dicen, en definitiva, que más del 90% de la inmigración ilegal que está llegando a España son hombres, son varones. Más del 90. Más del 90 son varones. Hay un 80 y tanto varones adultos. Hay menos de un 10% menores, pero es que entre esos menores hay una representación masculina superior al 90%. Y hay un porcentaje residual de mujeres. Pero son todos varones, la inmensa mayoría, salvo algunas mujeres. Eso no es un modelo demográfico que huye de un conflicto. Y luego, venga, te voy a comprar lo del conflicto. Que se huya de un conflicto occidental, bueno, es peligroso. Tienes que controlar a la gente que viene. Tienes que saber de dónde vienen y con qué intenciones están llegando a tu país. Pero un conflicto en África, un conflicto en el Sahel, con todas las vertientes peligrosas que eso supone para nuestra sociedad occidental, aunque vengan verdaderamente de un conflicto, que vienen muchos malienses, que ahora están entrando muchos somalíes, esos tíos no pueden dejar que vengan sin documentos. Y no puedes dejar que vengan a través de las vías de la inmigración ilegal. Si tú quieres ayudar a alguien, a alguien que está en un conflicto, tienes que establecer rutas seguras para canalizar a las personas que realmente están ante una situación compleja. Porque optando por la inmigración ilegal, alimentando la inmigración ilegal, al final estás alimentando un sistema monetizado. Porque muchas operaciones policiales así lo evidencian, que toda esta gente de Mali, toda esta gente de Somalia, de Mauritania, de Senegal y de todo el continente africano en definitiva, que utiliza los cauces de la inmigración ilegal, está pagando miles de euros a traficantes de personas. Hace poco me hice eco de un caso en Baleares donde la investigación policial reveló que estos argelinos habían pagado casi 10.000 euros, más de 9.500 euros. En Argelia, donde el salario mínimo mensual creo que ronda los 200-300 euros. ¿Tú sabes para reunir casi 10.000 euros de qué clase eres? ¿Eres realmente un necesitado? ¿Eres realmente una persona que huye en una situación precaria? Pues permíteme que lo dude. Porque es que está ante una situación precaria
no puede reunir esos casi 10.000 euros. Y eso está pasando en el contexto argelino que he relatado ahora, pero también en el contexto del Sahel, en Mali, Mauritania, Senegal, Gambia, Somalia. Todos esos pagan miles de euros. Esas personas no son personas que están ante una situación de precariedad. Y hay ciertos contextos como el del Sahel que si tú eres capaz de reunir una cantidad de esas características, pues también permíteme que dude que tu forma de obtener esos beneficios económicos no es muy limpia en una zona de esas características. Porque estamos hablando de un contexto belicioso, estamos hablando de fronteras controladas por yihadistas. La frontera entre Somalia y Kenia, controlada por yihadistas, que es la que utilizan estos inmigrantes ilegales para al final hacer 3 o 4 cruces fronterizos más para acabar en Argelia y llegar a España. En el asunto de Mali, la frontera norte de Mali con Mauritania, controlada por células yihadistas. Estos inmigrantes están pagando a la yihad para llegar ilegalmente a España. Abogando por este modelo de inmigración, favorecemos clase media alta que paga a traficantes y a terroristas. Esto es lo que queremos. Y llegan indocumentados. Y te dicen un nombre, un apellido, una edad, un país de origen, y tú vas y te lo crees. Y te dicen que llegan, que vienen para trabajar, para estudiar, y tú vas y te lo crees. Hasta que un día cogen un Kalashnikov, se meten en un concierto y barren. Y dices, vaya por Dios, ¿cómo ha podido suceder esto? ¿Cómo no ha sucedido antes? ¿Y por qué no evitamos que suceda algo de estas características? Y esa es la situación que tenemos. Luego, en cuanto a menores adultos, ya te he dicho los índices demográficos. Pero es que llega mucho veinteañero conocedor del atasco brutal que hay en las fiscalías de menores en España, conocedor de que los procesos y las pruebas oseométricas, diligencias procesales para determinación de edad, se dilatan hasta un año, en el caso de Canarias. Tienes 22, 23, con apariencia joven, dices que tienes 17 y te pegas más de medio año viviendo a costa nuestra. Con cama, con comida, con asignación económica semanal, con un régimen semiabierto que te permite salir, que te permite emborracharte, drogarte, llegar otra vez, insultar a los vigilantes, abusar de una educadora social. Esto es una realidad. Esto no es que esté diciendo cuestiones que puedan suceder. No es relato. No es relato, es una realidad que se vive a día de hoy en centros como el de Hortaleza, en Madrid, donde trabajadores del centro de Hortaleza han tenido que denunciar situaciones de esta índole ante la Policía Nacional. Esto es constatable para el que quiera y nadie me puede denunciar por difamaciones ni por calumnia porque es la verdad, porque yo tengo denuncias y las he leído y me he hecho eco de ellas a través de los medios de comunicación en los que colaboro. ¿Tú crees que todo esto que te estoy contando nos puede traer algo bueno? No, bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Si tú quieres ayudar a alguien, primero ve allí y te enteras de cómo ayudarle allí. Porque lo último que quiere una persona de ese país, si se encuentra en una situación precaria, es irse de su país. Tenemos que abogar por el derecho a no migrar, no por el derecho a migrar. Porque la mayoría de las personas no quieren migrar, como dice ahora a la izquierda. Quieren permanecer en su país, realizarse en su país, aportar en su país. El único que quiere salir de ahí es el que tiene motivos oscuros por los cuales quiere salir de ahí. Y por eso en nuestras calles está emergiendo delincuencia de forma exponencial relacionada con la inmigración ilegal y descontrolada, porque los que huyen de allí no huyen de la guerra. Los que huyen de allí huyen en la mayoría de casos de la justicia. Entiendo perfectamente, Rubén. Antes de entrar en el tema de delincuencia, el otro día nuestro querido Javier Ruiz en televisión, no sé si lo viste, tuvo una fuerte bronca con nuestro amigo Samuel Vázquez y decía que la delincuencia está bajando. Pero eso lo quiero dejar para el final porque telita. Quiero hablar de las ONGs. ¿Hasta qué punto Europa está compinchada con determinados lobbies? Y cuando hablo de Europa hablo de la Unión Europea, con determinados lobbies que financian determinadas ONGs para que este problema no sea una consecuencia de negligencia, sino un plan. Yo estoy convencido de que esto es un plan. Esto es imposible hacerlo tan mal que no nos estemos dando cuenta. Yo estoy convencido de que nuestros políticos están vendidos a ciertos fondos de inversión
que quieren la desaparición de Europa tal y como la conocemos. Y esta es una herramienta para lograrlo. No sé qué opinas tú. Bueno, y si no es un plan y no es lo que tú estás diciendo, se parece mucho a ello, ¿no? Yo lo último que quiero siempre es irme a lo irrazonable, ¿no? Yo trato de ser muy empírico, de ordenar bien las cosas, de hablar solo de lo que puedo demostrar o de lo que he podido constatar, pero sí que te puedo decir que el escenario actual se parece mucho a lo que tú acabas de relatar, ¿no? Si no es un plan preestablecido, si no hay fondos de inversión detrás, pues parecerlo lo parece, y mucho. Que haya conexiones reales, pues bueno, son cuestiones que algún día igual lograremos sacar a Creo la que luz. ya se ha descubierto Ya... una conexión. ¿Conoces la ONG que se llama Open Arms, no? No, pero eso son otras cuestiones. Vamos a ver. Es que las ONGs, la mayoría de las organizaciones humanitarias que a día de hoy operan en torno a la inmigración ilegal, no necesitan de financiadores extraños. Es que es la propia Comisión Europea la que está financiando todo el sistema de organizaciones humanitarias. Exacto. Es que hay un macrocentro en Canarias donde hay más de 2.000 inmigrantes ilegales gestionados por una organización humanitaria que está recibiendo fondos europeos y que con fondos europeos se está ampliando ese macrocampamento. Y la mayoría de las subvenciones que reciben las organizaciones humanitarias vienen o de Europa, o de diputaciones, o de ayuntamientos, o del propio gobierno. Es que tienen un grifo público que es el que más les nutre. No necesitan elementos financiadores extraños. Les estamos financiando públicamente de forma masiva. Y esto no es debatible. Esto no es debatible, esto es una realidad. Solo hay que ir a las memorias económicas de estas organizaciones humanitarias. Algunas hacen actos de transparencia, otras no. Pero bueno, vete a Cruz Roja, vete a ACCEM, vete a CEAR, mira sus memorias económicas, que son públicas, mira sus auditorías, que son públicas, y verás en el apartado de subvenciones que le ha subvencionado desde el Ayuntamiento de Madrid, a la Junta de Andalucía, al Gobierno, a la Comisión Europea, a cualquier diputación, en el caso de Open Arms, que le financian un montón de diputaciones en Cataluña, y todo el mundo sabe lo que están haciendo. Todos lo saben, y no los quieren mirar para otro lado y ya está, porque les conviene. ¿Por qué les conviene? Pues por lo que tú has relatado al principio, puede ser que les convenga, pero obviamente también les conviene que haya un cambio demográfico controlable para que luego ellos se puedan perpetuar en el poder. Vamos a ver, es que esto también es una acción totalmente perniciosa, ¿no? El tú secuestrar a la población para que luego sean tus votantes, tus futuros votantes, y tratar de tejer ahí una red clientelar. Eso a mí me parece perverso y pernicioso, de todas. Y eso también te da un rédito, porque tú, perpetuándote en el poder, luego puedes hacerle a ti lo que te venga en gana y puedes legislar como quieras. Ellos dicen que quieren combatir así el invierno demográfico. Quieren combatir así el invierno demográfico y la defraudación del sistema al votante común, al trabajador, a los jubilados, a todos los sectores que la izquierda ha ido clientelizando a lo largo de los últimos años. Ahí ya no puede. Han surgido nuevas opciones políticas que se han dado cuenta de que les estaban engañando, que han puesto encima de la mesa ciertos argumentos que al final han logrado demostrar y les han convencido de que les estaban engañando, y también ellos mismos se han dado cuenta, obviamente. Estoy votando aquí un partido que está promoviendo esto que está ocurriendo en la puerta de mi casa. Yo no voy a votar a ese partido político. La gente culpa demasiado al PSOE a día de hoy, pero es que el PP también ha sido parte de este problema que tenemos a día de hoy. No podemos... Pedro Sánchez es asqueroso, el PSOE es metástasis, la izquierda... No hay palabras para describir a la izquierda en España. Pero yo creo que es un problema del sistema en general. ¿Tú qué opinas? Sí, yo también. Lo que pasa que no me meto mucho en un terreno tan pantanoso como ese, ¿no? Porque es muy pantanoso, pero es la auténtica realidad. Joder, yo creo que más pantanosos son los temas que sueles tocar tú, Rubén. Sí, pero tengo mucho conocimiento sobre el tema, ¿no? Entonces yo te puedo... Pero con Rajoy siguieron llegando y no derogó Sí, ley. pero es que tú me has nombrado la palabra sistema. Sí. Y es que ahí he tenido yo muchas conversaciones en estos últimos años. Yo creo que el sistema político está quebrado. Yo creo que estamos cayendo en un estado fallido muy peligroso, ¿no? A ver, entonces, Rubén, cuando tú dices PP, PSOE, han hecho lo mismo, totalmente, han hecho lo mismo. Pero es que tampoco te ofrecen, y tampoco te ofrecen, mejor dicho, una solución. A mí el Partido Popular no me
no me inspira confianza. No. Porque si tú quieres solucionar el actual problema, ya no es simplemente de la inmigración, sino también cuestiones geopolíticas que están muy ligadas a la inmigración. Porque hay un país al sur con el que tenemos frontera, tras el estrecho, que es Marruecos, que está haciendo una utilización beliciosa de la inmigración. Está utilizando la inmigración como un arma de presión política. Y yo no he escuchado al Partido Popular hablar en ningún momento de la situación que tenemos en estos momentos en materia de política exterior con Marruecos. No lo he escuchado, no he escuchado que vaya a dar una situación a la nueva situación geopolítica en el Magreb. No lo he escuchado hablar de Argelia, no lo he escuchado hablar del Sáhara, no lo he escuchado hablar de Marruecos, insisto. Entonces a mí eso no me inspira confianza, porque es que el problema emerge allí. Si tú no eres capaz de ni nombrar a esos países que están causando un problema tan grave como el de la inmigración, pues permítame que dude que tú puedas solucionar esta problemática, porque este tipo de problemas hay que solucionarlos en el origen del problema, y el origen del problema es la situación en esos países de origen y la situación transfronteriza en ese continente africano y la utilización política que hacen muchos países de la inmigración. Entonces tú, a mí me tienes que hablar de cómo te vas a relacionar con Argelia para controlar esa presión migratoria proveniente de territorio argelino, o esa no predisposición de Argelia a aceptar a sus nacionales. Tú me tienes que decir qué vas a hacer con Marruecos ante una situación en la que Marruecos pone a miles de amnistiados y de indultados en la calle que luego terminan aquí a través de la inmigración ilegal. Y tú me tienes que hablar de qué vas a hacer con Mauritania, con Senegal y con Gambia para que no sigan partiendo cayuco desde esa zona. Y no lo escucho hablar sobre eso. No lo he escuchado nunca hablar. Entonces, pues, a mí no me inspira ningún tipo de confianza. Me inspira menos confianza que incluso que Pedro Sánchez. Yo estoy de acuerdo contigo. Porque Pedro Sánchez por lo menos sabe dónde están esos países, porque ha ido allí. Pero es que si tú aspiras a ser presidente del gobierno, tú tienes que ir a Rabat, tú tienes que ir a Argel, tú tienes que ir a Dakar, tú tienes que ir a todas esas áreas. Tú tienes que empezar a tejer relaciones con esos países que en estos momentos nos están causando un problema de estas características. Entiendo, Rubén. Yo te quiero hacer una pregunta. Has hecho una afirmación en la que quiero profundizar. Marruecos está utilizando de forma beliciosa la inmigración como arma de extorsión política. Me gustaría desarrollar ese punto. ¿A qué te refieres? Pues me refiero a que para Marruecos la inmigración es un arma y la munición son los inmigrantes. Y cuando Marruecos quiere conseguir según qué fines, fines políticos, fines de toda índole, a nivel económico, a nivel logístico, solo tiene que abrir el grifo migratorio, dejar que 10.000 tíos entren en Ceuta, que ha ocurrido, y en 48 horas tendrá un cheque de 30 millones de euros, que ha ocurrido. Es que solo hay que encadenar hechos para ver que Marruecos está haciendo una utilización beliciosa de los flujos migratorios, porque eso, en términos geopolíticos, se denomina guerra híbrida o amenaza híbrida. Pero yo creo que Marruecos ya ha cruzado la frontera de la amenaza híbrida y ya estamos ante una guerra híbrida, porque Marruecos está haciendo guerra contra España a través de diversos factores que se contemplan en esa guerra híbrida. La inmigración es uno de ellos, el ciberespionaje es uno de ellos, la injerencia electoral es uno de ellos. Hay múltiples herramientas que se encuadran dentro del término de guerra política, y Marruecos los está poniendo todos encima de la mesa. Marruecos ha espiado al gobierno español, Marruecos ha detonado injerencias electorales en ciudades autónomas como Ceuta o Melilla, Marruecos está utilizando la inmigración ilegal para presionar geopolíticamente a España. Tenemos un enemigo que nos ha declarado una guerra y no queremos admitirlo. Y si no lo admitimos, bueno, y también están las cesiones territoriales. Ciertas presiones utilizando la inmigración o utilizando el ciberespionaje para obligarte a que digas que la mejor solución del Sáhara es la que pone encima el régimen alawí. No. Tú eres potencia. Muy contrario a la cesión saharaui. Totalmente. Vamos a ver, es que los tribunales internacionales, ya en los años 70, dijeron que España es potencia administradora de esa zona y que España tiene que velar por un proceso de autodeterminación en esa zona, no por un proceso de ocupación por parte de Marruecos. Esas personas tienen derecho a decidir qué hacer, no a que los ocupen,
a que les peguen, a que los maltraten, a que detonen guerras con ellos en el área del Tinduf. No, tú tienes que darle una solución pacífica. No puedes permitir que sean oprimidos. Personas que han sido años atrás compatriotas. No puedes dejar que eso ocurra. Además, que tú no puedes ceder un territorio de esa forma. Que no estamos hablando de un territorio que es peccata minuta, ¿no? Que estamos hablando del Sáhara Occidental. Y que a nivel estratégico también es muy positivo para nosotros. Y le estás poniendo un lazo a ese territorio y se lo estás entregando a Mohamed VI. Ahí lo tienes. Un territorio que nos puede servir para controlar la inmigración, que nos puede servir para aumentar a nivel económico, por ejemplo, con el tema de la pesca, ¿no? Puede ser también muy favorecedor. Y todo ese territorio lo está regalando ahí. Además, un territorio también que es turístico, que Marruecos lo está explotando. Lugares como Dakhla, paradisíacos, donde hay unas olas bestiales y donde surfistas de toda Europa están terminando allí, donde se han construido complejos hoteleros dedicados a todo ese turismo del viento. Eso también, eso se lo damos a Marruecos ahí, no sin pedirle permiso a los saharauis, sin tener en cuenta qué podemos hacer nosotros por ellos, qué solución podemos poner en práctica ahí. Y insisto, también para el tema de la inmigración, controlar la ruta atlántica, todo ese territorio es clave. Todo ese territorio controlado ahora por las autoridades marroquíes para ejercer presión contra el pueblo saharaui, para hacer lo que le vengan gana en cuanto al turismo, en cuanto a instalaciones deportivas que también van a hacer en el Sáhara, para explotarlo a nivel de pesca o a nivel de minerales o a múltiples niveles en definitiva. Nosotros dejamos que eso lo hagan ellos, que ellos estén allí, pero luego, ojo, si sale un cayuco desde Cabo Bojador, si sale un cayuco desde Dakhla, si sale un cayuco desde alguna costa sahariana, ahí ya eso no lo controlamos. Controlamos el territorio, pero no controlamos la inmigración ilegal que parte de ese territorio. Y eso lo permitimos. Es que no podemos permitir eso. Y más lo que te he dicho al inicio, es que nosotros somos potencia administradora de ese área. Y nosotros debemos de velar por el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Y una pregunta, Rubén. ¿Ves posible un conflicto bélico, no híbrido, sino ya total? No lo necesitan. A ver, a nivel militar están en inferioridad y no lo necesitan, les está funcionando esto. ¿Están en inferioridad militar los marroquíes? Sí. Pues están comprando un montón de F5. Están comprando, pero siguen estando en inferioridad a nivel militar. A nivel militar a ellos no les renta, les va a desgastar. Marruecos, aunque a ti te puedan vender el Rabat, Casablanca, te puedan vender el Tánger, en Marruecos interior es pobre, ahí no hay nada. Nos pueden dar un buen susto, eso sí, pero más allá de ahí, nada. No pueden hacer nada más. Y esto les está funcionando muy bien. Y esto les está funcionando muy bien porque tienen herramientas. O sea, ¿tú no crees que nunca se escale a un conflicto bélico? Yo creo que a día de hoy no. No, yo no digo a día de hoy, pero yo digo, por ejemplo, imagínate a futuro, pues bueno, depende del programa de Marruecos. Déjame ponerte un caso. Tengo una pregunta para ti. ¿Eres un auténtico oso o solo te engañas creyendo que lo eres? Voy a decirte una verdad incómoda, y es que eres el reflejo de las personas de las que te rodeas. Durante años estuve atrapado en un entorno que no me llevaba a nada, rodeado de gente sin ambición, esperando que algo cambiara. Pero la realidad es que las cosas no cambian si no tomas el control de tu vida y te rodeas de las personas correctas. Por eso creé Club Red Pill 3.0, un espacio diseñado para hombres que quieren rodearse de auténticos guerreros, un espacio en el que tocamos temas claves como masculinidad, estoicismo, relaciones, dinámicas de pareja, en el que intentamos daros las herramientas necesarias para que alcancéis vuestro máximo potencial, sigáis mejorando todos los días para que os convirtáis en los hombres que esta sociedad tan desesperadamente necesita. Además, al ingresar tenéis acceso a una sección exclusiva donde podéis hacerle preguntas a los invitados de la factoría y aprender directamente de los referentes en la industria. Si quieres formar parte de la comunidad, te dejo el link en el comentario fijado. Seguimos con el podcast. Oso. Sale Vox, o sale Alvise, o sale cualquier partido nuevo así más patriótico que reivindique todo lo que tú estás diciendo, que no se puede permitir
ceder el Sáhara Occidental a Marruecos. Y nosotros enviamos allí tropas y aparte nosotros empezamos a ejercer políticas de devolución masiva de inmigrantes ilegales y les decimos, estos son todos marroquíes, te los devuelvo, estos Argelia, lo mismo. Y empezamos a decir claramente cualquier tipo de intención intención territorial sobre Ceuta, sobre Melilla y sobre Canarias va a ser respondida con contundencia. En ese contexto, que lo veo lejano, en ese contexto lo verías posible, porque sería lo que habría que hacer. Y hay que dejar claro que cuando hablamos de Marruecos no hablamos de los marroquíes que están aquí aportando y haciendo una gran labor y demás. Estamos hablando de Marruecos como Estado-nación liderado por Mohamed VI. Nada más que eso, por favor. Amigos míos marroquíes, entended de lo que se está hablando aquí. Esto no es una guerra ni un conflicto contra vosotros. Estáis aquí trabajando y aportando. Esto es un conflicto geopolítico. Y no se puede tapar el sol con un dedo por sentimentalismos. Pero tú, si en el contexto que si se dibuja un escenario de esas características y España es un país inteligente, España pone en marcha ciertas triangulaciones geopolíticas y diplomáticas para que Marruecos termine aplastado. Tenemos el poder. ¿Es realizable? Totalmente. Primero, por la potencia militar que es España y la preparación que tienen muchos militares españoles. Yo he estado ahí más de 10 años. España es potencia militar. España es una potencia militar. Lo que pasa es que es una potencia militar no entrenada en escenarios de guerra. Está muy entrenada, pero no hace la guerra. Cuando tú no haces el escenario cambia mucho del entrenamiento a la acción en sí. Puede ser que por ahí tengamos algún problema, pero un problema que los militares que trabajan en ese tipo de escenarios van a solucionar muy pronto, porque hay mucha capacidad. Hay mucha capacidad. Lo que pasa es que hay que estar ahí. Yo he estado más de 10 años en Fuerzas Armadas y sé de la capacidad de mis compañeros. Y tienen una capacidad enorme. Y hay una inteligencia militar que no se pone nunca encima de la mesa y que es enorme. Y luego hablamos de Argelia, que militarmente está por encima de Marruecos también. Si tú eres capaz de tejer una alianza militar con Argelia, Marruecos dura un mes tirando por lo largo. Porque Argelia también está con la causa saharaui. Argelia tampoco va a permitir que Marruecos siga ocupando el Sáhara. Y ahí vamos a tener una conexión. Y ahí podemos encontrar un aliado. Argelia siempre ha hecho las cosas bien con España. Lo que pasa que, claro, si tú regalas el Sáhara a Marruecos, Argelia se cabrea. Normal que se cabrea. Eso nunca ha sido una pregunta. Ceuta y Melilla, yo cuando publiqué que Ceuta y Melilla nunca han pertenecido a Marruecos, o sea, son anteriores a la creación siquiera del Estado-nación de Marruecos, mucha gente me decía, perdóname, voy a reformular esto. Yo dije que cualquier marroquí viviendo en España que tenga pretensiones nacionalistas de Marruecos sobre territorio español debería de ser expulsado inmediatamente porque nosotros no nos podemos permitir el lujo de tener quinta columna. Es decir, con un país con el cual tenemos tensiones geopolíticas, no deberíamos de permitir gente viviendo aquí que se posicione con dicho país en caso de un conflicto. Creo que esto es algo evidentemente lógico, ¿no? Pero ni Ceuta, ni Melilla, ni toda la zona de Rif, ni toda la zona norte. Entonces, vamos a hablar de eso no ha sido Marruecos. Eso no ha sido ni Ceuta, ni Melilla, ni Alucemas, ni toda la zona de Rif. Eso es el Rif. ¿Y los rifeños no quieren pertenecer a Marruecos? La mayor parte de los rifeños no quieren pertenecer a Marruecos. Y la mayoría de los rifeños no manifiestan ese deseo públicamente por la represión a la que les puede someter el régimen alawí. Ya ha habido muchos rifeños que han liderado movimientos activistas que han sido encarcelados por el mero hecho de decir que aquello no es Marruecos y que aquello es el Rif y que les pertenece a ellos decidir si aquello es Marruecos o aquello es el Rif y si están más cerca de España o están más cerca de Marruecos. Eso les pertenece a ellos. Hay rifeños exiliados en Argelia porque no pueden estar en territorio marroquí. Hay rifeños exiliados en España porque no pueden estar allí en territorio marroquí, porque son perseguidos y son encarcelados. En el mejor de los casos.
Y si eres ya una persona con alta notoriedad del movimiento, pues igual te buscan un delito que no has cometido. Como también le ha pasado a muchos periodistas contrarios al régimen alawí, a los que le han buscado desde abusos sexuales a robos, a diferentes cuestiones para encarcelarlos. Entonces, ni Ceuta, ni Melilla, ni nada de lo que le rodea. Pero existen dichas... O sea, es que Melilla es más antigua que Navarra. ¿Me vas a decir tú ahora mismo que aquello era Marruecos? Aquello no ha sido Marruecos en la vida. Marruecos no existía allí. Eso es lo que yo quiero hablar aquí. Estas pretensiones sobre estos territorios existen, no nos las estamos inventando. Sí, pero no son bulos de la extrema derecha. Es una más de las herramientas de tacticismo híbrido y de amenaza híbrida detonado por Marruecos, el sembrar sobre su población todas esas ideas y delirios inexistentes, desde los centros educativos a las redes sociales, cogiendo activistas claves que te van diciendo que aquello es una ocupación española y que hay que recuperarlo. Pero eso, claro, es que tú se lo dices eso a chavales de 20 años que no conocen la historia de su reducido país, porque, insisto, Marruecos es nada. Si quitas el Rif y si le quitas el Sáhara, no es nada. Pero claro, a chavales, adolescentes, tú le metes en la cabeza todos esos sueños, todo ese expansionismo y te lo compran, porque es muy bonito, porque te lo pintan así. Te lo pintan que el gran Marruecos empieza en la meseta y acaba en Mauritania. Eso te lo venden así. Claro, eso hay mapas. Hay mapas. Hay mapas que dicen que empiezan en la meseta española. Hay mapas desde Andalucía hasta Mauritania, el gran Marruecos soñado. Eso es un sueño expansionista. Y ese sueño mola a ciertos jóvenes allí. De hecho, yo cada vez que hago una crítica hacia Marruecos o hacia la defensa de Ceuta y Melilla, la defensa de Canarias, la defensa del Sáhara, se me llenan los posts de bots marroquíes, de cuentas fantasmas, diciéndome que aquello de ellos, que lo van a recuperar, que Canarias les pertenece, que les pertenece Ceuta, que les pertenece Melilla, que les pertenece al Andalus, que les pertenece todo, que les pertenece todo en definitiva. Todo. O sea que es un sueño expansionista muy bien sembrado entre la población marroquí. Cuando en Marruecos hay problemas, hay desestabilización social, esto viene de puta madre para calmar esas ansias, esas revueltas sociales. Oye, centraros en nuestro proyecto expansionista. No disparéis al régimen que os va a ayudar a construir el Gran Marruecos. Y en resumidas cuentas, ese es el ideario que se pone en las cabezas de todos esos jóvenes. Y Marruecos es un país de gran expansión demográfica. Y si tú a todos esos jóvenes les vas haciendo esa práctica, esa lobotomización, esa lobotomía ahí de forma constante, pues vas a tener un ejército de chavales que se creen que el Gran Marruecos es un territorio más grande que el europeo. Pero entonces la pregunta aquí que yo te voy a hacer es, ¿hasta qué punto es culpa nuestra ese delirio expansionista por parte del Estado marroquí? Hombre, culpa nuestra es porque le permitimos que sigan haciendo declaraciones públicas en esa dirección. Pero no solo ya de gente de Marruecos, sino de antiguos ex dirigentes socialistas que te ponen encima de la mesa. Bueno, ex dirigentes y dirigentes. Vamos con los ex dirigentes. Ex dirigentes como Bono, como Zapatero, que te hacen cualquier congreso en Canarias o en lugares estratégicos y te dicen que, bueno, que igual hay que pensarse eso de que en Ceuta y en Melilla tiene que haber un proceso de descolonización. Más o menos, ¿eh? Eso se ha puesto encima de la mesa por parte de ex dirigentes socialistas. Busquen en hemerotecas y encontrarán en hemerotecas. Y luego tenemos un ministro de Exterior como Álvarez, que ha dicho que la mejor solución, de forma reiterada, para el asunto del Sáhara es la solución que pone sobre la mesa el reino de Mohamed VI. Y que esa solución es que se anexiona a Marruecos y ya claro, está. Total, esa es la solución. Esa es la solución. Marruecos te lo puede pintar más bonito, más feo, con más dibujitos, con menos dibujitos, pero la solución es esa. Porque si la solución fuese otra, si la solución fuese parecida a la que contemplan tratados internacionales, Marruecos se iría de territorios ocupados para buscar una solución.
pero sigue ocupando territorios, y como saques una bandera del Sáhara en cualquier sitio donde estén ellos con gran presencia, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque lo menos que te puede pasar es que te detengan y te metan en prisión. Eso es lo menos que te puede pasar. Luego ya, si no te ve nadie, igual te meten un tiro. Por el mero hecho de portar una bandera del país en el que estás. ¿Y tú qué solución ves a todo esto, Rubén? ¿Qué solución ves a todo esto? Hombre, yo la solución que veo es que haya un gobierno decente que triangule a nivel diplomático de otra forma, que abandone relaciones con un país extorsionador como Marruecos, que se plantee a recuperar las tan buenas relaciones que hemos tenido en el pasado con Argelia, y que se ponga a trabajar para una solución a nivel de inmigración y para una solución a nivel geopolítico. Porque es que Argelia, si no me falla la cabeza, son siete fronteras comunes con África. Es que el territorio de Argelia hay que verlo. Tú no te haces una idea del nivel de inmigración que se mueve por territorio argelino. De lo que llega aquí a España desde Argelia es pues, el 10% tirando hacia arriba, ¿eh? Es lo que nos llega aquí de todo lo que se mueve Solo el 10% en Argelia. pasa por Argelia. Y no nos están pidiendo nada para hacer eso que hacen. Es un país concienciado de que la inmigración ilegal y el tránsito de personas ilegales no trae nada bueno para el país. Cambio, Ni en materia de seguridad, ni en materia de delincuencia, ni en ¿y ningún el tipo. otro 90 por dónde pasa, Rubén? No, es que el 90 no logra alcanzar el norte de Argelia. Vale. Baja de nuevo porque O sea que, pero Argelia lo que llega controla aquí, o sea, la inmigración ilegal en entonces, territorio. Mi pregunta es, de lo que llega a España, solo el 10% viene de Argelia, ¿verdad? De lo que se mueve en Argelia, solo escapa el 10%. Es lo que te estoy, O sea, que lo que te el estoy 90% diciendo. El de lo que 90% intenta salir por lo Argelia, controla Argelia, sin pedirnos nada a cambio. Entonces tienes ahí un país que está haciendo las cosas bien. Marruecos no hace lo Desde hace mismo. muchos años. Marruecos- Marruecos, ¿qué va a hacer? Marruecos los utiliza. Marruecos los utiliza para presionarnos. Y ya con todo esto del caso Coldo y demás, hemos visto también mensajes donde hay un superior de la Policía Nacional que reconoce que Marruecos ha intentado asfixiar a las Islas Canarias. Pero Marruecos... Y las tiene asfixiadas, no ha intentado, lo ha logrado. Bueno, y ha asfixiado a Ceuta y ha asfixiado a Melilla cada vez que ha querido presionar con personas diferentes territorios españoles, lo ha hecho. Totalmente. Costa sí. Gaditanas en 2018. Lo que pasa es que tenemos muy poca memoria, analizamos muy poco el problema. La gente que ocupa debates televisivos no tiene ni puta idea, y lo digo así de claro, salvo contadas personas que han dicho vamos a tratar este problema con un poco de cordura. Samuel Vázquez, Carlos Paz, está haciendo ahora Roberto Vaquero. Hay mucha gente que está diciendo, a ver, esto no se trata de escupir. No, vamos a analizar las causas, vamos a analizar todo lo que está ocurriendo y vamos a poner encima de la mesa la verdad, sin tapujos, pero tanto sin tapujos como sin invenciones que son innecesarias o ciertas estrategias políticas que tampoco nos hacen ningún tipo de favor. Si tú quieres no solo concienciar a la ciudadanía, sino confrontar una problemática de estas características, tú tienes que confrontarla desde el sentido común, desde el conocimiento, desde la raíz de los problemas Y asumiendo una realidad. Y en definitiva asumiendo una realidad y no engañando A ti mismo, es que yo... a la gente. Pero una pregunta, Rubén, ¿tú hasta qué punto crees que políticamente hablando ellos son conscientes y únicamente por seguir chupando del bote, porque no se filtren ese ciberespionaje que mencionabas antes del gobierno actual, permiten todas estas cosas contraproducentes para la población nativa española? Mira, es que yo ya no sé, es que yo no puedo no creer que esto es un plan. Es que yo no creo que alguien es tan perfectamente inepto que lo sea porque verdaderamente es inepto. Yo creo que su función es parecer inepto y así cumplir con el plan. ¿Me explico? Es decir, pero yo te estoy diciendo que el caos les viene bien. Sí. Te lo estoy diciendo, y que en el caos encuentran no solo un rédito político, sino un arma también para cortar cabezas, ¿sabes? Para cancelar a gente.
para decir hay que controlar Instagram, Twitter, Facebook, todos los medios de comunicación y todo lo que haga falta para que nosotros nos respondamos ante un problema de estas características. ¿Por qué nunca me ponen o nunca me sientan en un debate frente a un representante de una organización humanitaria, frente a un representante de Podemos, del PSOE? Ha ocurrido en contadas ocasiones. Y cada vez que ha ocurrido... Han dicho que no se suba el vídeo. No, se ha subido el vídeo, lo he subido yo. Pero han quedado retratados. Porque lo que se esperaban ellos era una confrontación política. Lo que se esperaban ellos era una confrontación populista. Lo que se esperaban ellos, en definitiva, eran argumentos banales. Pero yo les he dado con los datos en la boca. Y ante el dato, y ante las matemáticas, y ante las estadísticas, ante el análisis Ante los de informes una problemática, ante informes policiales de Frontex, ahí tú puedes hacer todo el tacticismo político que quieras, que tumbar el análisis empírico del problema es realmente complejo, por no decir que es imposible. Quiero hablar de una cosa, Rubén, contigo, para cerrar con este bloque. Javier Ruiz, el otro día, teniendo una discusión, porque eso era una discusión, con esa cara de prepotente que tiene ese periodista, hablando con Samuel Vázquez en televisión, dijo que la delincuencia estaba bajando. ¿Lo viste? Sí, claro, lo he visto. ¿Es esto cierto? No, no es cierto, mira. Primero no es cierto porque depende de cuando te pongas a analizar. Es que si tú dices ahora mismo, si tú te pones a analizar ahora mismo problemas de Canarias relacionados con la inmigración ilegal, con estadísticas del último año, la inmigración ilegal que ha ocurrido en Canarias en lo que llevamos de año ha descendido. Y puede decir incluso que ha descendido notablemente, si lo comparas con la debacle del año pasado. Pero si tú tiras hacia atrás, la inmigración ilegal en Canarias está de locos, si analizas los datos con cierta perspectiva. Depende de dónde quieras partir. Si tú quieres partir desde la pandemia, que nadie salía a la calle, que nadie cometía delitos, hacia atrás, pues obviamente ahí tienes un descenso criminológico. Entonces, claro, ellos son expertos en hacer estas cosas. Ellos son expertos en decirte, desde el 17 al 20 han bajado los delitos. Tócate los cojones, pero si es que no salíamos a la calle, ¿cómo va a haber delitos? Los delitos bajan, obviamente bajan. Pero luego vete tú a las estadísticas del Instituto de la Mujer relacionados con lo que ellos denominan violencia de género, que son públicos. Vete a víctimas mortales en temas relacionados con violencia contra la mujer. Y es que el 50% prácticamente de los asesinos son extranjeros y estamos hablando de un porcentaje de población que no llega ni al 15%. Ahí hay problemas relacionados. Ahí hay una predisposición al delito. Y eso es una realidad y te la dan esas estadísticas. Pégate un paseo por el Raval, pégate un paseo por el Puche, ve al Príncipe a por tabaco, no sé. Métete en ciertas áreas donde yo sí me he metido y donde yo he visto que es una realidad constatable aquí en España y que hay zonas no-go aquí en España. Claramente, otra cosa es que se denominen o que no se denominen. ¿Qué es una zona no-go? Una zona no-go es una zona donde tú no solo no vas a estar tranquilo, sino que vas a salir de allí mal parado. Yo he grabado un reportaje en el Raval con cámaras y no solo con cámaras, sino con 7 agentes de la Guardia Urbana que, de forma disimulada, estaban protegiendo mi integridad y la integridad de una personalidad política con la que estaba caminando por el Raval. Aun habiendo cámaras, eso está grabado y se puede ver, aun habiendo cámaras, aun habiendo la presencia de 7 agentes camuflados, que eso si tú no eres muy tonto lo vas a ver, no siguieron. ¿Con ánimos de qué? No lo sé, porque afortunadamente se les cortó el paso a esos sujetos, pero nos estaban persiguiendo y cada vez estaban más cerca de nosotros. Grabando otro reportaje del Puche, en ese caso era únicamente yo el que estaba grabando ese reportaje en el Puche, empezaron a tirarme piedras desde las ventanas. Yo me tuve que ir de allí. Para mí eso es una zona no-go. En el Príncipe no puedes ni entrar, porque desde fuera ya te están amenazando con una pistola. Eso está grabado también. Sí. Y te están diciendo que te van a pegar un tiro si entras en el Príncipe. Eso es una zona no-go. Pero no solo el Raval, el Puche, el Príncipe, hay muchas zonas
que se están tornando no-go. Tú te vas a Murcia, al barrio del Carmen, y te sientes realmente incómodo. Tú te vas a ciertas zonas en Madrid, con esto me refiero a lavapiés, a ciertas horas y te sientes realmente incómodo. Son áreas que están al borde del no-go. Esos son Torre Pacheco. Torre Pacheco. Yo he estado en Torre Pacheco y a cierta hora, para mí, Torre Pacheco se torna un tanto incómodo. Porque a mí no me gusta que, aunque no me peguen un palo o aunque no me insulten, a mí no me gusta. Yo no disfruto con un montón de población magrebí reunida entre sí, con pintas un tanto extrañas, mirándome de forma intimidatoria. Para mí eso no es tranquilizador. Es que no me tienen que hacer nada. Es que yo ya no me siento bien. Porque si te mira uno, te miran dos, pues puedes decir, mira, eso te ocurre con cualquier español también. Pero si ya se congregan porque te están viendo que estás haciendo un reportaje, te están viendo que estás documentando ciertas cuestiones, te están viendo que vas a hacer justicia tras lo que ha sucedido recientemente, y se juntan 20 en una esquina para mirarte de forma intimidatoria, para mí eso también... yo eso no lo quiero en mi país. Yo quiero caminar tranquilo. Yo no quiero que la gente me mire con mirada amenazante, con mirada que te está diciendo si no te vas de aquí vas a tener líos. Yo eso no lo quiero en mi país. Lo siento, yo no lo quiero. Si tú lo quieres, pero yo no lo quiero. Rubén, hay muchas personas que creen que este problema es exclusivo de España, pero es que verdaderamente España, considero, bajo mi perspectiva, que está bastante atrasada en cuanto a inmigración ilegal se refiere y a este tipo de zonas no-goes en comparación con el resto de Europa. ¿Francia? ¿Qué va a ocurrir con Francia? ¿Qué va a ocurrir con Bélgica? ¿Qué va a ocurrir con Alemania? ¿Cuál es? O sea, Europa se está enfrentando a una situación bastante delicada y yo tengo amor hacia todas las personas, independientemente de su raza, religión, que han venido aquí a aportar y no quieren ningún mal para mí ni para los míos. Pero no le veo una salida bonita. No, yo tampoco. A ver, para mí, bajo mi punto de vista, hay muchos países que tienen una solución compleja. Por ejemplo. Francia, Bélgica, Reino Unido. Joder, Reino Unido, Suecia está empezando a tomar cartas en el asunto, a tiempo, pero hay países que Reino Unido no tiene salvación ya. Reino Unido tiene salvación, pero es una salvación compleja. Una salvación ¿Compleja te refieres a? Complejo, me refiero a un conflicto civil, una guerra. Es lo único que puede solucionar la situación en muchos países que están ahora mismo. Francia lo mismo, ¿verdad? Francia creo que aún tiene una opción política, pero tiene que tomar, tiene que llevar a cabo decisiones muy, 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 muy determinantes. ¿Por qué haces una diferenciación entre Francia y Reino Unido? ¿Por qué en Reino Unido la única solución que ves? Porque en Reino Unido han conquistado el poder político. En Francia lo han conquistado, pero a pequeña escala. Pero en Reino Unido ya están en parlamentos regionales, ya están en ciudades, ya están... Cuando ya se cuelan en escaños políticos, cuando ya tienen poder legislativo, ya es complejo, porque obviamente van a legislar a su favor. Y cuando ellos construyan leyes amoldadas a sus costumbres y a sus formas de vivir, ya ahí o confrontas o no tiene solución. Entonces yo creo que en Francia todavía hay una opción política de solucionar este asunto, porque la clase política francesa en estos momentos, si decide reaccionar, va a tener el poder de reaccionar. Pero ya hemos visto muchos conflictos en Reino Unido que no solo han sido silenciados, sino que se ha acudido a líderes de ciertas comunidades para solucionar a esos conflictos. Entonces ahí ya, de alguna forma, implícitamente está reconociendo que tienen un poder político sobre la sociedad inglesa. Revertir eso es complejo. Y con esto de los líderes religiosos tiende un puente hacia los índices de criminalidad, y es que hay muchos lugares o muchas ciudades en España, lo que hemos nombrado el Puche, que muchos conflictos en el Puche no los va a solucionar la Policía Nacional, lo va a solucionar el líder religioso. Y cuando soluciona el líder religioso un problema, cuando el líder religioso interviene sobre ciertos delitos,
para resolverlos aplicando la ley islámica o la sharia, eso no va a estadísticas del Ministerio del Interior. Entonces no vamos a ser conscientes de si la criminalidad aumenta en ciertos guetos que ya hay en España, porque esa delincuencia la controla el líder espiritual. Y entonces el líder espiritual no le pasa más las que una nota de ha habido en el barrio 50 robos con violencia, que hemos solucionado de la forma que solucionamos nosotros estos problemas. La policía no ha intervenido el imán, y el imán es el que ha hecho justicia. Entonces así difícilmente también vamos a conocer la tendencia criminológica de muchas áreas y de muchas zonas españolas. Pero volviendo otra vez el puente hacia lo que tú me decías, pues para mí Reino Unido por eso tiene una difícil solución, y por eso creo que Francia, si se reacciona a tiempo, que creo que se está reaccionando, bueno, van tarde, ¿no? Pero van muy tarde. Pero sí que ahora la reacción están pisando el acelerador por parte de muchos colectivos juveniles, por parte de también partidos políticos, también líderes políticos jóvenes, como Mario Marechal, que están abanderando una respuesta no solo política, sino social a todos estos problemas, y están dispuestos a solucionarlo. Pero claro, se tiene que dar cuenta la ciudadanía francesa de que la solución está ahí y votar en consecuencia, ¿no?, a la hora de... El problema, Rubén, que yo veo es que gran parte de la población está conforme con las circunstancias que se nos están imponiendo desde Bruselas con respecto a la inmigración ilegal, únicamente por miedo a ser tachado de racista o xenófobo. ¿Tú no sientes lo mismo? Sí, totalmente. Hay mucho miedo, pero porque no se conoce la magnitud del problema. Porque la mayor parte de la población no conoce en absoluto nada de lo que hemos mencionado aquí. Porque se pasa la tarde viendo la televisión. Y porque la televisión habla de jóvenes. Y porque la televisión habla de minorías. Y porque la televisión habla de racismo y de xenofobia. Y entonces no te vas a enterar, porque la televisión te habla de guerras, te habla de hambre, te habla de niños, te habla de niñas. Entonces la mayor parte de la ciudadanía española aún no es consciente, y la que está siendo consciente a la fuerza. Está siendo consciente porque está viviendo el problema en la puerta de su casa. No porque lo hayan descubierto viendo tu canal, que ojalá hubiese sido así, sino que lo ha descubierto porque han violado a una joven. Lo han descubierto porque han apalizado a un anciano. Lo han descubierto porque han matado a un sacristán. Porque han acusado a su hija, porque han... ¡Claro! Y por eso se están dando cuenta, pero la mayoría de la población lo ignora. La mayoría de la población está en el fútbol, en la cerveza y programando las vacaciones y no llegar tarde. Entonces, claro, si la gente tuviese conocimiento real de la situación en la que estamos y de lo que puede suponer a corto plazo, porque es a corto plazo, si no revertimos esto, si la gente fuese realmente consciente de eso, la gente reaccionaría de forma contundente y a tiempo, sobre todo los que tienen familias. A mí me da un terror absoluto. ¿Sabes que ayer le robaron el coche al novio de mi hermana? Ayer le robaron el coche al novio de mi hermana. El otro día también, bueno, el otro día, intentaron, no voy a describir el perfil, pero intentaron atracar a mi hermano pequeño también a punta de pistola. Era una pistola de fogueo, pero aún así, el que no lo sabe, pues tal. Está la cosa muy difícil, Rubén, y yo precisamente por eso no vivo en una zona que sea de más barata. En una zona más barata significa que hay más problemáticas y pago un dineral al mes de alquiler, porque todavía no tengo ahorrado lo suficiente para comprarme una casa, y viendo el percal como está en España, con impuestos, con seguridad, con todo en general. Y las zonas más adineradas también, ¿eh? Las zonas más adineradas también se están viendo afectadas. Yo creo que claro, no. sí, bueno, en Almería pregúntale a algunos que viven en urbanizaciones lo que les pasa en verano. Que les entren a las casas. Claro, ¿no? Que les entran. Se los han encontrado hasta bañándose en su piscina. ¿Y qué pasa cuando les ven ahí bañándose en la piscina? Pues llaman a la policía, obviamente. Ahora llaman a la policía. Pero una pregunta, y la policía suele actuar. Pero habrá un momento en el que serán tantos los que se están bañando en la piscina que la policía no podrá actuar.
Y entonces es cuando llegarán los problemas. ¿Tú no consideras al pueblo español actual cobarde en comparación con cómo han sido nuestros ancestros históricamente? Sí, cobarde y adormecido. Y amariconado. Perdona Sí, que lo diga, me da igual sí, ofender a nadie, pero sí. verdaderamente me da auténtico Sí, pavor. no, porque yo hablo Es con la mucha realidad. gente, la gente me dice, me ha pasado esto, le ha pasado a mi vecino esto, en mi pueblo pasa esto, en mi pueblo pasa lo otro, y le digo, ¿tú lo dirías delante conmigo en una cámara? No, porque, No, porque a ver qué van a decir. claro. No solo eso, Entonces, sino que ya te digo una cosa. te lo digo para que lo cuentes tú, y si te pasa algo, que te pase a ti, pero que no me pase a mí, ¿no? Esa, pues como sigamos con el que no me pasa a mí, le va a pasar a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre y a toda tu familia. Sí, lo peor es Porque, que los que damos la y cara te vas a somos... arrepentir de en su momento no haber reconocido este problema. Sí, y aparte, Rubén, yo el otro día defendía a Jan 2030. ¿Sabes quién es? Bueno, no voy a contar lo que le ha ocurrido verdaderamente porque no quiero armar el pánico, pero muy grave, muy grave. Subí una historia muy dura diciendo que ya esto empieza a ser que cualquier persona que sea de fuera que no se posicione claramente en contra de esta gentuza que es capaz de, a plena luz del día, prácticamente linchar hasta la muerte por ir con una cámara grabando. Que eso... No, pero es que está provocando. Es verdad que dice que sois ingenieros, que no tal. Es verdad que Jan tiene un estilo bastante provocador, le podríamos llamar. Pero que se vaya al barrio de los pijos en La Moraleja a decir, mírales aquí jugando al golf, tal. Ya verás cómo eso no le va a ocurrir. No, nunca. Entonces, verdaderamente, lo que hizo esa gente dándole una paliza casi de muerte, con cuchillos, con machetes, con palos de hierro a Jan, lo que hizo fue demostrar que todo lo que hace Jan está completamente justificado. Claro. Pero es que van a por ti, pero Sí. es que van a matarte. Ellos no van a advertirte. ¿No? Ellos van a acabar ¿Sabes contigo. cuántas amenazas de muerte recibí por eso? Yo he recibido muchas y las tengo denunciadas y me han pegado Yo con no una las barra tengo. en la cabeza. ¿A ti también? Saliendo de mi casa por hacer lo que estoy haciendo ahora. A ti, o sea, tú has sufrido consecuencias físicas Yo he por hacer sufrido lo que haces. consecuencias físicas por parte de población magrebí, por hacer lo que estoy haciendo. Entonces, ahí está. Cuando yo fui a grabar el reportaje al Puche, fui de día. Y me estaban lloviendo las piedras desde las ventanas. Si yo hago caso omiso a esas señales de ellos, vamos a llamarlo así, ¿qué me hubiese ocurrido? ¿Qué hubiese sido lo siguiente? Después de las piedras, ¿qué viene? Y si te dan con una piedra en la cabeza, ya sabes para qué te están dando con una piedra en la cabeza. Porque yo publiqué el vídeo, me pasaban por aquí las piedras. Y paré de grabar, diciendo a un policía que venía conmigo, ayudándome, yo creo que ya nos tenemos que salir de aquí. Sí. Y salimos de allí porque después de las piedras, ¿qué viene? En un sitio que sabes que hay oratorios clandestinos, en un sitio que sabes que hay perfiles radicalizados, en un sitio que sabes que hay armas. Ya cuando ves piedras te tienes que ir de allí. A plena luz del día, ¿eh? No, creo que eran las 3 de la tarde o algo así. Es que, Rubén, esto está cada vez más y más y más peligroso. Pero te quiero hacer la pregunta. Hemos hablado de la solución de Francia, hemos hablado de la solución de Reino Unido, más drástica, bajo tu punto de vista. España tiene solución. Sí, España está a tiempo. España está a tiempo. Pero tiene que actuar ya y de forma contundente. Ya te refieres, sí, en geopolítica ya te refieres a un periodo de tiempo de aquí al 2027. Menos de 2 años, sí. Sí. Porque ahora también Marruecos está tranquilo. Está tranquilo por todo lo del Mundial. Marruecos está limpiando sus calles, Marruecos quiere parecer occidental, Marruecos quiere poner en el foco internacional sus ciudades limpias de delincuencia y avanzadas. Marruecos está haciendo un escaparate. Entonces, como Marruecos está haciendo un escaparate, Marruecos ahora no puede llevar a cabo según qué acciones. Pero cuando pase el Mundial, si no actuamos ya y si no le decimos a Marruecos cómo son las cosas y cómo no son, vamos a tener problemas a partir del 2030. Porque ya les va a dar igual a Marruecos. Porque ya Marruecos no tiene que armar ningún escaparate. Lo que pasa es que ahora tiene que parecer un gran país, tiene que parecer un país occidental y nos regala cierta tregua. Pero cuando pase el Mundial tendremos problemas.
¿Y quién estará en el 2030 en el gobierno? Pues no lo sabemos. ¿Qué se habrá hecho de aquí a entonces? Por eso tenemos que actuar ya. El mensaje hay que enviarlo ya. Y el mensaje hay que enviarlo ahora. Que Marruecos quiere parecer lo que no es. Porque como Marruecos quiere parecer lo que no es, podemos aprovechar esa ventana para decirle a Marruecos y enviarle a Marruecos el mensaje adecuado. Me parece alucinante que estemos preparando un mundial con un Estado-nación que literalmente está en modo beligerante contra nosotros. Es surrealismo. O sea, No, es surrealista. No hay es por dónde- surrealista, sí. No hay por dónde cogerlo. Mm. Y verdaderamente, ¿qué partido político crees que podría poner solución a esta problemática? Porque esta aquí es donde está el melón más gordo de todos. ¿Tú consideras que Giorgia Meloni está haciendo un buen trabajo con el tema de la inmigración? A medias. Es que nadie va a hacer el trabajo completo. Tiene un precio político que tienes que estar dispuesto a asumir. Si tú entras a gobernar y quieres solucionar este problema, tienes que empezar nada más pise Moncloa y asumir el precio político y asumir que igual estás 4 años. No puedes tener intenciones de permanecer en el poder. Tienes que tener intenciones de salvaguardar a tu país, de cuidar a los tuyos. No se arregla este problema porque llega otro Depende gobierno. depende de cómo actúes. Porque si actúas de forma en la que tu población, como hace Bukele, de que tu población en un corto periodo de tiempo va a ser consciente de todo esto y de que tú eres el que ha sido capaz de solucionarlo, igual te regalan más años. Pero claro, no tienes que pensar en eso. Tienes que pensar en que tú estás entrando para solucionar el problema de tu país. Y eso no lo arregla solo un partido político, eso... Ahí la sociedad civil también tiene que decir mucho y aquí en España a nivel civil hacemos poco. Entonces yo creo que también tenemos que movilizarnos nosotros porque al final un movimiento civil también es capaz de presionar lo suficiente para que el poder político haga lo que tiene que hacer. Pero claro, tenemos que estar unidos con lógica, con sentido común, sin hacer el tonto y sabiendo en lo que estamos, no perdiéndonos en historias raras de banderas y de ideologías ni partidos políticos. Creo que tiene que ser un movimiento social que puede liderar un partido político en un momento dado, pero que tiene que cambiar mucho el paradigma para que yo te diga quién puede hacerlo y quién no puede hacerlo. Estoy completamente de acuerdo, Rubén. En definitiva, mandas un mensaje de esperanza, pero si al final del día tenemos cabeza y somos conscientes. Y esto no son relatos, esto no son opiniones, lo que se ha hablado aquí. Esto es pura estadística, pura información. Y el que la quiera asumir, que la asuma, y el que no, que siga en la película, pero que sepa que está haciendo un grave perjuicio a la nación, un grave perjuicio a España, y que las consecuencias, por mucho que tú ignores la realidad, van a seguir siendo las mismas. Por tanto, ¿qué mensaje le darías a la audiencia para terminar? Pues que cuando sean conscientes de lo que está sucediendo, porque van a ser conscientes, y si son conscientes, que no corran un velo, que no lo oculten, que hagan lo posible para que su vecino, sus amigos, sus familiares, la gente más cercana, sepa lo que está sucediendo, que no lo oculte, o que cuando se abra un debate le quite hierro al asunto. Estamos en la era de concienciar, en el momento de que las personas sepan lo que está sucediendo y las consecuencias que puede llevar lo que está sucediendo. Entonces no nos puede temblar el pulso, no podemos refugiarnos en nos van a llamar racistas, mi vecino no. Pues que no te hable tu vecino, que te llamen racista, que te llamen, peores cosas te llamarán cuando no están contigo. Así que habla sin miedo, conciencia a los tuyos, que yo creo que así podemos tejer una gran red de concienciación ciudadana que puede terminar siendo al final tener cierto resultado positivo. Yo se lo dije hace unos días a un alto mando policial. Me entero de un delito ocurrido en una ciudad y le digo, oye, según veo, esto creo que un español no ha sido, ¿no? Tú ves en la diligencia Mataleón, Machete,
ves ciertas cosas y dices tú, esto a mí no me suena a murciano. Fue en Murcia. Y me dice el alto mando policial, es que no te lo puedo decir. Y digo, pues no reconociendo el problema, difícilmente vas a combatir el problema. Entonces hay que reconocer el problema. Y hay que concienciar de la magnitud del problema. Y hay que estar dispuesto a luchar contra el problema. Y lo podemos hacer de múltiples formas. Estoy plenamente de acuerdo, Rubén. Parece que desde arriba lo único que se intenta es tapar el sol con un dedo y al final nos estamos todos quemando. Bueno, así es. Señores, damas y caballeros, esto ha sido todo por hoy. Un enorme placer tenerte aquí, Rubén. Esta es tu casa. Intentaré conseguirte a un representante de Cruz Roja o a un representante de ONGs para debatir contigo. Lo organizaremos. Abierto a ello. A ver si se atreven. Y señores, el que quiera acceder a la bebida tiene el link en la descripción del vídeo y vamos a dejar en el comentario fijado el acceso a mi comunidad privada. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.